Bien. Buenas tardes, gracias a todos por estar acá. Gracias a nuestro anfitrión, como siempre, nuestro magnífico anfitrión de estas tertulias, Ricardo Mendoza, que nos permite compartir algunas ideas, que nos permite dialogar sobre algunos asuntos. Yo he estado invitado aquí ya un par de veces, hemos hablado acerca del caso venezolano. Yo hoy Ricardo me pidió que viniese como moderador y me lo voy a tomar en serio, es decir, voy a moderar, no voy a hacer una ponencia ni una presentación, pero sí voy a dar una pequeña introducción, un poco como preámbulo, no solamente al tema, sino también para instigar un poco las presentaciones de nuestros invitados, nuestros ponentes del día de hoy. El doctor Pedro Carmona Estanga, digamos, conocido por todos, ¿verdad? Profesor, investigador en la Universidad Sergio Arboleda, con un conocimiento bastante profundo de la situación venezolana, no solamente desde una perspectiva económica, la cual conoce bastante bien, sino también todas las implicaciones políticas que esto tiene. Y el coronel Isidro Pérez, nos conocimos hace poco en este mismo espacio. El coronel Isidro Pérez tiene un conocimiento también muy profundo de la situación política venezolana, de la situación geopolítica en torno al caso Venezuela. Tiene naturalmente una visión que combina lo militar, digamos, lo estratégico con lo político, y una visión desde la perspectiva de la seguridad que me parece que es fundamental en este caso. Y es fundamental en este caso, y con esto voy a comenzar yo mi introducción, es fundamental en este caso porque, como ustedes saben, ya la naturaleza del régimen venezolano es peculiar, no quiere decir que sea única en el mundo. Yo creo que hay otros casos similares al caso venezolano, solamente que quizás hemos tenido una tendencia a comparar a Venezuela con su entorno regional. Y Venezuela es un país, uno podría decir, bueno, todos los países son un poco excepcionales, todos los países tienen características propias que lo hacen un poco distinto a su entorno, pero el caso venezolano es un caso bastante distinto, incluso desde antes del chavismo. Y lo digo naturalmente por una altísima dependencia del petróleo, por haber sido un país que participó activamente en la fundación de la OPEP, un país que ha tenido una conexión internacional y unos vínculos internacionales que difieren con la media de los vínculos internacionales que establecen los países latinoamericanos. Lo que digo esto, obviamente, digamos, pensando en el contexto de los países árabes, en el contexto de los países islámicos, conexiones con países africanos productores de petróleo también muy importantes. Y con la llegada del chavismo hemos visto también unos cambios muy importantes, porque si bien el chavismo mantuvo una política exterior muy vinculada a la idea de la patria grande, la América India, nuestra América, y toda esta serie de términos que se usan para poco crear condiciones para integraciones, sobre todo políticas, no tanto económicas, que era el objetivo, el interés fundamental del chavismo, una conexión y una forma de integración que no estuviese ligada al comercio, sino que estuviese más bien ligada a criterios políticos e ideológicos. Tuvo desde el principio, sí, una vocación a mirar hacia el exterior, pero no mirar hacia los Estados Unidos y Europa, sino por el contrario, tratar de generar algunos contrapesos frente no solamente países en concreto como los Estados Unidos o conjunto de países como la Unión Europea, sino, yo me atrevería a ir un poco más allá, contrarrestar a Occidente y a la civilización occidental, de algún modo generar ese contrapeso, razón por la cual se establecieron vínculos muy importantes, como ustedes conocen bien, con la República Popular de China, con la Rusia de Putin. Con la Rusia de Putin hay unos paralelismos muy interesantes, no solamente en cuanto a prácticas políticas, sino en cuanto a personalidad de los líderes y formas en las cuales ejercen el poder, pero también con el Irán de Mahmoud Ahmadinejad, también con, recordemos que Hugo Chávez fue el primer líder político que rompe ese cerco diplomático, ese cerco de sanciones, para visitar directamente en Bagdad a Saddam Hussein, una relación también muy estrecha que iba más allá del petróleo, y era un poco basado en una admiración personal con Muammar al-Gaddafi de Libia,
y también con el presidente, quizás no recuerden tanto, el expresidente nigeriano Obasanjo, al igual que el actual presidente de Nigeria. Obasanjo había sido militar y había sido parte de una de las tantas juntas militares que gobernaron Nigeria y tenía una relación también muy especial con Hugo Chávez. Aquí a lo que quiero referirme es que en el caso venezolano, antes del chavismo, pero sobre todo a partir del chavismo, vamos a ver una política exterior y una vinculación exterior muy eurasiática, es decir, mirando menos a Occidente, menos a América Latina, aunque obviamente había intereses latinoamericanos, pero tratando de conectar a Venezuela con otras dimensiones, con otros espacios políticos, económicos, pero también culturales. Esta política que yo llamo esta política eurasiática ha sido reforzada con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no solamente ha profundizado esas relaciones en la medida en que ha podido, ¿verdad? Profundizado esas relaciones con estas potencias eurasiáticas, con grupos antioccidentales en buena parte del mundo, sino que además, y esto a veces pasa desapercibido, Nicolás Maduro participó en el año 2017 en Astana, Kazajstán, en la cumbre de la Comunidad de Estados Islámicos. Y Venezuela se convirtió en un país observador de la Organización de Estados Islámicos, teniendo una población islámica muy pequeña, muy reducida, pero no era precisamente este criterio, no era un criterio de carácter cultural, sino también alguna forma de lo que yo llamo desarticular, sacar a Venezuela de sus marcos naturales de referencia frente a Occidente en el contexto latinoamericano y lograr de algún modo este desajuste, desmarcar a Venezuela de sus propios marcos naturales e históricos para de algún modo sostener una alianza y servir como un enclave de potencias extra hemisféricas en la región. Y eso ha tenido algún efecto importante, ¿no? Todos conocemos el alineamiento político que hubo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando Venezuela estuvo allí entre el año 2015 y 2016. La tendencia al voto alineado a China y a Rusia fue muy alta. En el 89% de los casos, Venezuela votó junto con China, pero eso llegaba a un 96% cuando se tenía que votar con Rusia. Hay entonces una vinculación y una conexión que llevan entonces a esta Venezuela a tener unos contactos externos y también ha llevado a lo que algunos especialistas han llamado un extractivismo radical, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de la caída de la industria petrolera en Venezuela. Estamos entonces ante un petroestado fallido, la caída de una industria petrolera que no tiene capacidad de seguir sosteniendo esa economía y una diversificación a otras formas aún más depredadoras de minería, de extractivismo, que están teniendo como resultado un sostenimiento de relaciones y de conexiones con grupos y potencias interesadas en participar en el negocio minero, sobre todo el oro y otros tierras raras y minerales estratégicos, como el caso de Sudáfrica o Turquía, por ejemplo, pero también ha servido para el sostenimiento de una nueva nomenclatura de poder, mucho más diversificada. Ya no estamos ante la centralización de Hugo Chávez, sino una diversificación del poder, en donde, a pesar de ese mosaico que parece tan frágil, se han generado entonces algunas conexiones, algunos vínculos de interés en lo que Moisés Naim ha llamado un régimen, un estado mafioso, ¿verdad? Un mafia state, que han servido entonces como una forma de sostener una gobernabilidad autoritaria, pero a su vez desintegradora de las capacidades del Estado. Estamos frente a una lucha que ya no es simplemente gobierno-oposición, Venezuela-Occidente, sino también unas tensiones naturales entre la estructura del Estado y el régimen político. En ese sentido, y para no hacer una revisión tan histórica, digamos, sino tratar yo voy a invitar a nuestros ponentes a que el día de hoy nos den una presentación que, si pueden, en la medida de sus posibilidades e intereses, tratar de llevarnos a lo que ha sido ese último año de lo que yo llamo la Operación Guaidó. Ese último año de la Operación Guaidó nos pone en una situación en la cual lo que dije acerca de esta geopolítica, acerca de esta política eurasiática por parte del gobierno venezolano,
queda muy en evidencia. Cuando uno ve el mapa de apoyos a Guaidó versus el de apoyos al gobierno de facto de Nicolás Maduro, queda muy claro que hay una tensión latente entre Occidente y los aliados de Occidente y el resto del mundo, sobre todo ese mundo euroasiático, sobre todo ese mundo euroasiático africano que sigue respaldando a Maduro. En ese sentido, me gustaría que concentrásemos, en la medida de lo posible, nuestras observaciones en ese último año que me parece fundamental. Si quieren, damos la palabra entonces al doctor Pedro Carmona Estaño y